venir al lugar del doctor Maiztegui es un placer porque siempre con esa bonomía, esa tranquilidad, esa pausa, es hermoso poder conversar con usted. Doctor, gracias. El tema de la física en Argentina, ¿cuándo empieza a organizarse? ¿Cuándo, para usted, cuando usted se suma a ese trabajo, cómo se organiza? Mire, hay una fecha, un año, 1944, en el que se funda la Asociación Física Argentina, en la cual tienen una gran participación Enrique Gaviola, que era el director del Observatorio Astronómico, y don Guido Beck, un físico austríaco que Gaviola había contratado y que contribuyó felicísimamente con el desarrollo de la física en la Argentina. Usted me contó que tiene mucho que ver también con el nazismo, porque Beck era judío y estaba siendo perseguido. Sí, había escapado y logró llegar a Portugal. Y estaba en Portugal cuando Gaviola se enteró de su presencia y pudo ofrecerle un contrato. Y llegó Beck con, no sé, con 5 pesos en el bolsillo. Nada. Llegó a la Argentina a mitad del año 43. Bueno, su influencia fue enorme y muy beneficiosa para la física argentina. Así que, a partir de esa creación de la asociación, fue que sistemáticamente, en aquella época, 2 veces al año, hacia la fecha del Día del Estudiante y para aproximadamente marzo-abril, se reunían los físicos argentinos y presentaban sus trabajos exponiéndolos en distintos lugares. Un año se hacía en una ciudad, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Pero Córdoba, por el observatorio, digamos que tuvo bastante preeminencia en relación a Argentina. Tuvo una actuación fundamental en la creación de la asociación. Gaviola fue un personaje magnífico y muy fructífero desde el punto de vista de la política científica, porque él fue el de la idea de hacer una asociación para reunirse y discutir los problemas en los que estaba trabajando cada uno. Bien, y hasta ese momento, ¿ustedes qué miraban? ¿Miraban, por ejemplo, a los Curie en Francia? ¿Hacia dónde miraban los físicos? Y los físicos miraban poco. ¿Poco? En primer lugar, éramos pocos. Yo tengo 2 fotografías que son interesantes y siempre las menciono. Una del año 46 en la escalinata del observatorio. Éramos una treintena de gente, con Balseiro, Gaviola, Platzek, y otra del año 80, cuando se cumplieron los 25 años del Bariloche, del Instituto de Física de Bariloche, en el que había 200 físicos. El salto de 30 a 200, y eso se pudo lograr con la política científica que inauguró UCEI desde el CONICET. Dedicación exclusiva, subsidios para reuniones, becas para estudiantes, viajes, etc. Claro. Bibliotecas, apoyar a los laboratorios, es decir, criterios científicos que no se usaban antes y que a partir de la creación del CONICET se vienen realizando como cosa normal, común, propia de la vida del país. Y volviendo a su carrera, usted ha tenido relación con gente muy reconocida también. Por ejemplo, Ernesto Sábato. Sí. Por ejemplo, Balseiro. Sí. Bueno, empecemos por Sábato, con quien usted publicó uno de los bestsellers más famosos. Todos los alumnos de Latinoamérica hemos estudiado con Introducción a la Física. Sí, sí, pero hay que distinguir 2 Sábatos. 2 Sábatos. Ernesto, el escritor, y Jorge, el tecnólogo, digamos así. Yo empecé, mi primer libro lo hice con Ernesto Sábato, que en el año 43, 44, él abandonó la física, cortó con la física para dedicarse a la literatura. Él había escrito un primer tomo de un librito de física para las escuelas nacionales de comercio y no quiso seguirlo, no quiso completarlo y por alguna razón que yo nunca supe, eso me eligió a mí. Pero ¿alguna vez conversaron de esa crisis, la ruptura con la física y la literatura? No conversamos, él lo hizo nomás, él cortó.
cortó y se vino a Cabalango. Estuvo en un rancho, aquí cerca en Cabalango, viviendo un par de años y escribiendo. ¿Y lo eligió a usted? Y me eligió a mí, ¿por qué? Yo era un chico recién recibido, ¿por qué? No lo sé. Pero a él le debo el haberme introducido. ¿Y entonces? Y entonces salió el primer libro que se llamaba Elementos de Física para Escuelas Nacionales de Comercio. Posteriormente, junto con Jorge Sábato, iniciamos y escribimos el Introducción a la Física, que ese fue el que tuvo una difusión muy grande. El primer tomo apareció en el año 52, el segundo tomo apareció en el año 55 y tuvo vigencia durante 50 años en toda Latinoamérica. Incluso se hizo una edición en portugués y se hizo otra edición en España. ¿Y cuántos ejemplares aproximadamente se habrán? Aproximadamente 800.000. Muchísimo. Un ultra bestseller. Sí, muy bueno, muy bueno. Y además, bueno, el hecho de que los estudiantes de todo el país, para bien o para mal, lo conocían. Sí, hoy mismo no pasa, la verdad, no pasa una semana sin que yo estudié por su física. Sí, yo estudié por su física. Ya lo ve. Y la física, no hay nada que esté más lejos de mi cabeza, pero a la vez más cerca, porque en la vida todo es física y química, doctor. Y sí, claro que sí. El tema de la experimentación, usted como el tema de la naturaleza y la física aplicada, ¿no? Poder estudiarla así directamente, ¿a usted qué le parecía? Bien, nosotros pusimos énfasis en la sencillez para la presentación de los temas conceptuales. En la sencillez y en la física actuando todos los días en lo que uno hace comúnmente. Caminar, ¿cómo se camina? ¿Se aplican fuerzas? ¿Para dónde se aplican? ¿Con qué sentido? Etcétera. ¿Qué pasa con la temperatura, con el calor? ¿Qué es eso? Todo eso es cosas diarias. Ese fue el énfasis que pusimos nosotros y ahí acertamos desde el punto de vista didáctico en la sencillez de los ejemplos y del lenguaje. Hablemos de Balseiro. Balseiro era cordobés, Sí. No es muy conocido eso. Balseiro era cordobés. Yo lo conocí a Balseiro aquí en las reuniones de la AFA en Córdoba en el año 46 y nos hicimos muy amigos, congeniamos. Congenial. Después él se fue becado a Inglaterra en el año 50 y regresó en el 52 porque el gobierno argentino lo incorporó a la comisión que investigó qué es lo que estaba haciendo Richter en la isla Huemul. Y el informe de Balseiro fue decisivo, dejando a un lado todo lo que estaba haciendo este hombre que era, en verdad, yo no sé si era sano o no sano, pero era en física estaba errado. Lo que hizo no era lo que él decía que era. ¿Pero era un charlatán o era una persona que en realidad no estaba formado? Estaba formado, pero yo creo que él se obnubiló con una idea que tuvo y creyó haber hecho algo. Yo creo que él creyó que había hecho algo significativo cuando en verdad lo que hizo no tenía significado. Y ¿en el sentido de desarrollo de energía atómica? Sí, específicamente de energía nuclear y de la fusión, la energía de fusión de los átomos livianos, hidrógeno, helio. Él dijo, la palabra de Balseiro fue definitoria. Definitoria. Y ahí está el informe que consta en la Comisión de Energía Atómica y fue lapidario. Esto no es lo que se dice que es. Así ocurrió una cosa realmente sorprendente, porque el hecho de que quedaran sin uso instalaciones en Bariloche significó que la Comisión de Energía Atómica, en los cursos que tenía para su personal, por la formación de reactoristas que se ocuparan de los reactores nucleares que la Argentina iba a tener. Entonces esos cursos se hacían en Buenos Aires y se tuvo la idea de hacerlos en Bariloche para aprovechar esos meses de verano con un buen clima,
la gente toda reunida en un mismo lugar, interactuando mutuamente, y eso dio origen a la idea de hacer un instituto de física en Bariloche. De modo que no hay mal que por bien no venga. Claro. Y ahí lo convoca él también, para que usted vaya. Sí, es decir, ahí fuimos una media docena, 10 físicos, los que inauguramos el instituto el 1 de agosto de 1955. La idea era disparatada, no me diga. En una época en la que en la Argentina se abrió la universidad indiscriminadamente, sin ingresos, sin ninguna condición, masivamente, se piensa en un instituto con un número limitadísimo de ingresantes, 15. En un lugar a 2.000 kilómetros de Buenos Aires. En fin, la idea era realmente disparatada, pero fue un disparate maravilloso, porque ha fructificado, como sabemos hoy, como ha fructificado el tener un instituto de física de primera línea, con consecuencias como el nacimiento de empresas como INVAP, de investigaciones aplicadas, que no solo hace y exporta reactores, radares, instrumental para física médica, etc. Bien. Así que Balseiro, un pionero también, él en su característica, ¿no? Sí. Y murió muy joven. Muy joven, 3 días antes de cumplir 43 años. Leucemia. Mire usted. De ahí lo perdimos. Usted se vuelve de allá, no se queda en Bariloche. No me quedo en Bariloche. Yo recibí una oferta del IMAF, que se estaba creando, Instituto de Matemática, Astronomía y Física. Recibí una oferta y con mi señora pensamos que venían la época de las chicas, ya tenían como la mayor tenía 15 años, mandarlas a otra ciudad. En fin, no quisimos separarnos de ellas y aprovechamos esa oportunidad para venirnos a Córdoba. Yo digo enhorabuena porque Córdoba me ofreció la posibilidad de hacer cosas que realmente fueron buenas. Muy buenas, muy buenas. ¿Cuándo se da cuenta usted que más allá de todo lo que era el ámbito científico, usted quería popularizar el conocimiento científico para que nacieran las ferias de ciencia en la escuela? Ya no la universidad, sino en la escuela. Sí, ese fue un acierto que tuvimos aquí en la universidad, porque nos enteramos de la feria de ciencias de las que se hacían en Brasil, en San Pablo. Y entonces nos pareció una excelente idea, la lanzamos y la respuesta fue, a la convocatoria para presentar trabajos científicos hechos por los chicos, fue hermosa, porque se presentaron 222 trabajos que expusimos en la ciudad universitaria, en el pabellón Argentina. Esa fue la primera, digamos. 1967, esa fue la primera. Y nosotros manejamos la feria, nosotros digo la Universidad de Córdoba, hasta el 73. Esa fue la última que manejamos nosotros. Luego del 73 el gobierno, el Ministerio de Educación, tomó para sí la organización de la Feria de Ciencias y desde entonces se vienen realizando, pertenecen ahora al Ministerio de Ciencia y Tecnología y la próxima se hace en Mendoza y son todos los años, hubo una interrupción de un par de años que no hubo ferias, pero todos los años se hace la feria como culminación de una serie de presentaciones en ferias escolares, ferias de la ciudad, ferias provinciales y finalmente la Feria Nacional, con una selección. Y lo interesante, que nosotros pusimos mucho énfasis en ello, fue provocar una interacción entre los profesores de ciencias y los investigadores en ciencias, con beneficio mutuo, claro. En el sentido de los profesores se enteran de qué están haciendo, con qué criterios se manejan los científicos, y los científicos se enteran de cuáles son las cosas importantes, las dificultades, los temas para trabajar en el aula. Y ahora le da una tercera pata, que es que los jóvenes y los niños hacen sus propios desarrollos. Exactamente, esa fue la idea. El asunto es
desarrollar la creatividad. No repetir lecciones, que está muy bien repetir lecciones, enhorabuena, pero no quedarse con la repetición, sino con la creación. Ese es, digamos, el propósito principal de la Feria de Ciencias.